Hola a todos, espero que se encuentren bien. Les recuerdo que pueden dejar un comentario, suscribirse como darle me gusta. Eso me motivaría mucho para seguir creando este tipo de contenido. Les recuerdo que se pueden unir al canal en nivel REM para tener adelantos de los siguientes videos. Antes de iniciar, mandaré algunos saludos a aquellas personas que son miembros. Un saludo a El Ticho, Pierre Alexander, Angel Jesus, Leonel, RLS, Brian Ramírez, Jesús Espinosa, Tomás B., Giovanni Miranda, El Máster, Beto Vázquez, Emanuel Rulfo, Diego Abraham Santillán, Brian Ordaz, Salvador de la Cruz, Fabián Alfaro, Ezequiel Romero, Christopher Ramírez, Andrei Buenos Aires, Cuauhtémoc, Salvatore Ocampo, Churrumais Loquillo, Brian Pérez Flores. Le mando un gran saludo y agradecimiento a Emer Escamilla, ya que es una miembro de pago en Patreon. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Comenzamos. Soltaré mi amor en un grito de pasión. Si la luz allí está, realmente me da igual. Abrazando todo aquí me quedo. Atravesaré sentimientos en mi ser. La esperanza que me das me mantiene tan vivas. Nos movimos al soñar, tú y yo. Algún día en nuestras manos nos van a demostrar cómo hay que comenzar. Ese día estoy segura de que tu amable voz el mundo cambiará. Pues yo sé que si alguien solo está, no podrá alzarse por su voluntad. Si es así, tu mano me darás y al mañana iremos ya sin tropezar. Soltaré mi amor en un grito de pasión, porque al enfrentarte yo realmente comprendí que la dulce idea es tan dolorosa. Atravesaré sentimientos en mi ser. La esperanza que me das me mantiene tan vivas. Nos unimos al soñar, tú y yo. Prólogo. Bajo el emblema del remolino, la alianza Uzumaki Saiyajin. En los confines de la memoria ancestral, cuando el firmamento aún no había sido delineado por las fronteras de las naciones y los ríos de la historia fluían en cauces desconocidos, el mundo se erguía como un coloso primigenio, ajeno a las divisiones que los hombres forjarían con el paso de los siglos. Era una era de misterio y esplendor, donde las tribus nómadas vagaban libres por la tierra, marcando sus senderos con las huellas de sus ancestros y los susurros del viento. En medio de esta vastedad primordial, se alzaba la estirpe de los Saiyajines, cuyo nombre resonaba en los valles y montañas como un eco ancestral de grandeza y poder. Con sus cuerpos esculpidos por la mano del tiempo y sus cabelleras negras ondeando al compás de la brisa, los Saiyajines eran figuras imponentes que caminaban con la certeza de su destino grabada en cada fibra de su ser. Pero lo que los distinguía, lo que los elevaba por encima de las demás tribus, era su cola de mono, una marca sagrada que los conectaba con las fuerzas primigenias del universo. Sin embargo, la grandeza de los Saiyajines no residía únicamente en su apariencia física, sino en la feroz determinación que latía en el corazón de cada uno de ellos. Eran seres de una intensidad salvaje, cuyas vidas estaban marcadas por la lucha perpetua por la supervivencia y la búsqueda incansable de poder y dominio. Para los Saiyajines, la vida era un baile eterno de caza y combate, donde cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo desafío. Su existencia se tejía entre las sombras de la selva y las vastas llanuras, entre la caza de bestias salvajes y la búsqueda de una pareja lo suficientemente poderosa como para asegurar la continuidad de su estirpe. Pero lo que realmente definía a los Saiyajines, lo que los elevaba por encima de las demás tribus, era su insaciable sed de combate. Para ellos, la batalla no era simplemente un medio para un fin, sino una pasión ardiente que encendía sus corazones y avivaba el fuego de su espíritu. En el fragor del combate, encontraban una comunión con el universo que los elevaba por encima de las preocupaciones mundanas y los transportaba a un plano de existencia superior. Sin embargo, su orgullo y su arrogancia los llevaron a un enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia. En su búsqueda de poder y dominio, los Saiyajines se encontraron con una tribu que desafiaba todas sus expectativas, el clan Kawaya. Los Kawaya,
descendientes de una estirpe antigua y noble, poseían un don único que los distinguía entre los demás, el Shikotsumiaku, una técnica ancestral que les permitía manipular el crecimiento y la forma de sus propios huesos con una destreza sin igual. En la encarnizada contienda entre los orgullosos guerreros Saiyajin y la formidable tribu de Kawaya, se desató un duelo épico que dejó entrever desde sus primeros compases quién llevaba la ventaja. Impulsados por la ancestral técnica de la sangre, los Saiyajines se alzaron con una supremacía abrumadora. A pesar de los esfuerzos de la tribu Saiyajin por igualar el ritmo de sus adversarios, resultaba una empresa fútil. Estos últimos eran más veloces, más fuertes e incluso más salvajes, una anomalía que suscitaba temor y asombro por igual. La cruenta batalla se desplegó bajo el manto nocturno, extendiéndose a lo largo de una noche interminable. Bañados por la luz lunar, los Saiyajines se vieron obligados a emprender una desesperada huida para preservar sus vidas, acosados por la implacable furia de los Kawaya. Sin embargo, la mayoría no pudo escapar indemne. Más de la mitad de su grupo fue reducida a escombros, dejando tras de sí tan solo a 34 sobrevivientes, una fracción menguada de su anterior esplendor. Impregnados por el miedo y la desesperación, los supervivientes se vieron compelidos a alejarse lo más posible de sus implacables perseguidores. Pero esta huida precipitada les valió el estigma de la traición, tildados como cobardes por aquellos que optaron por enfrentar su destino hasta el último aliento. Aún así, los cobardes Saiyajines no cesaron en su huida, conscientes de que cualquier detención podría significar su perdición a manos de los Kawaya u otros enemigos acechantes. Tras días de incansable marcha, finalmente alcanzaron un imponente templo que se alzaba majestuoso en el horizonte. La entrada, adornada con un torii y un símbolo desconocido para ellos, apenas capturó su atención, pues lo urgente era encontrar refugio. Al adentrarse en el santuario, quedaron maravillados por la magnificencia del lugar. Aunque su conocimiento en arquitectura era limitado, reconocieron la belleza sobrecogedora que emanaba de cada rincón. En el centro, una estatua femenina presidía el recinto, insinuando la presencia de una divinidad protectora. Aquel templo se convirtió en su último bastión de supervivencia, donde los sobrevivientes buscaron desesperadamente alimentos y remedios para sanar sus heridas. Sin embargo, la cruda realidad se impuso. La mayoría de los supervivientes eran mujeres, niños o mujeres embarazadas, con apenas 6 hombres capaces de empuñar un arma, 2 de los cuales habían perdido extremidades en el conflicto. Vulnerables y desprotegidos, su principal preocupación residía en los niños y los bebés aún no nacidos. En medio del desolador panorama que envolvía a los Saiyajines supervivientes, un giro inesperado en el devenir de los acontecimientos tomó por sorpresa a este grupo diezmado. El santuario que había acogido sus fatigados cuerpos durante días de incertidumbre no era un lugar común y corriente, sino el recinto sagrado de una tribu hasta entonces enigmática y de perfil discreto, los Uzumakis, conocidos como la tribu del remolino. Los Uzumakis se distinguían por su singular apariencia, cabellos de un rojo ardiente, ojos de profundo matiz lila y una piel que parecía esculpida en porcelana. Estas características eran su sello distintivo, pero también lo era su indumentaria, siempre ataviados con kimonos de combate exquisitamente elaborados. En el seno de esta tribu, el matriarcado reinaba supremo, una jerarquía justificada por la habilidad única que poseían las mujeres, la capacidad de generar cadenas de chakra, tan indestructibles como mortales. Estas cadenas, más que armas, eran instrumentos de dominio absoluto sobre cualquier adversario, capaces de suprimir incluso la energía vital de aquellos que se atrevieran a desafiarlas. Los Uzumakis destacaban no solo por su aspecto físico y su dominio en el campo de batalla, sino por su avanzado conocimiento, que se transmitía de generación en generación a través de antiguos pergaminos. Conscientes de su papel en el cosmos, creían fervientemente en la búsqueda de la paz como vía para la armonía universal. Poseedores de reservas de chakra insondables, esta abundancia de energía se traducía en una voraz necesidad de alimento, aunque en una escala inferior a la de los Saiyajines. Aunque su presencia física no imponía tanto como la de los guerreros Saiyajines, los Uzumakis compensaban con una elegancia y destreza en el combate que rayaba en la danza. Sin embargo, su verdadero poder radicaba en el arte del sellado, una práctica que les confería un estatus de temor y respeto entre las demás tribus. Capaces de manipular desde simples objetos hasta el tiempo mismo, los Uzumakis eran considerados los arquitectos del destino por muchos. A diferencia de las tribus beligerantes de la época, los Uzumakis rendían culto a deidades como Izanami, Kagatsuchi y Amaterasu, venerando su legado con devoción. Aunque preferían la paz y evitaban el conflicto siempre que fuera posible, su respuesta ante la violencia era rápida y despiadada cuando se veían acorralados. El templo que había servido de refugio a los Saiyajines era uno de los muchos santuarios pertenecientes a los Uzumakis, específicamente el venerado templo de Izanami, un lugar imbuido de historia y poder,
cuya presencia infundía respeto incluso entre los más intrépidos guerreros. En el crepúsculo de una tarde tranquila, los Uzumakis emprendieron su camino hacia el santuario de la venerada diosa Izanami, dispuestos a rendirle homenaje mediante oraciones y cánticos de gratitud. Sin embargo, al llegar al lugar sagrado, quedaron perplejos al descubrir que el templo estaba ya ocupado por los Saiyajines, en un encuentro que prometía ser más que simplemente fortuito. El primer contacto entre ambas facciones fue cargado de una tensión palpable. Los Uzumakis, al percatarse de la presencia foránea en su lugar de devoción, experimentaron una sorpresa inicial, aunque rápidamente comprendieron la desgarradora necesidad que impulsaba a aquellos guerreros a refugiarse en aquel recinto sagrado. Desafortunadamente, los Saiyajines, dominados por sus instintos primarios y la urgencia de la situación, reaccionaron con agresividad ante la llegada de los forasteros, desencadenando un enfrentamiento imprevisto. Los pocos hombres Saiyajines que quedaban se lanzaron al ataque sin titubear, mientras que las mujeres se resguardaron, conscientes de su fragilidad ante el conflicto inminente. Con destreza y rapidez, los Uzumakis desplegaron su arte del sellado, invocando una técnica que incrementó el peso de los Saiyajines hasta el punto de dejarlos inmovilizados en el suelo. Reconociendo las características distintivas de sus enemigos, los guerreros de cabello rojo entendieron la naturaleza de aquellos que enfrentaban. En medio de la tensión creciente, una figura femenina se destacó entre la multitud, irradiando una belleza sobrenatural que capturaba las miradas de todos los presentes. Su larga cabellera roja caía en cascadas hasta la cintura, enmarcando unos ojos de un violeta profundo que destellaban autoridad y serenidad. Ataviada con un kimono blanco que delineaba su figura con elegancia, esta mujer encantadora interrumpió el alboroto con un gesto calmado pero firme, revelando así el poder que yacía latente en su ser. La atmósfera se impregnaba de una calma que apenas disimulaba la imponente presencia de la mujer. Con una serenidad majestuosa, sus palabras fluían con una cadencia musical que resonaba en el aire, tejiendo un aura de elegancia y autoridad a su alrededor. Ruego, os mantengáis en calma. No hemos irrumpido en este sagrado recinto con ánimo belicoso, mucho menos en presencia de la diosa Izanami, comenzó, sus ojos reflejando una comprensión profunda. Vuestra condición de Saiyajines se hace patente por vuestras distintivas colas, y las heridas que portáis denotan un enfrentamiento encarnizado. Mas no temáis, no tenemos intención alguna de infligir daño ni de poner fin a vuestras vidas, tal proceder va en contra de nuestros principios. Comprendemos vuestra actitud defensiva, pero albergáis a mujeres embarazadas y a inocentes infantes. Sería insensato aventurarse al exterior en tal estado, sobre todo con la reputación que precede a los vuestros. Sus palabras resonaron en el espacio sagrado, impregnando el ambiente con una solemnidad solemne. Os ofrezco el cobijo de mi hogar por algunos días, bajo la única condición de que mantengáis la paz y renunciéis a cualquier intento de hostilidad. Vuestra propia experiencia ha atestiguado nuestra superioridad en el campo de batalla. Así que, os pregunto, ¿cuál será vuestra decisión? Con cada palabra, la líder de los Uzumakis, la ilustre Kimi Uzumaki, emitió una autoridad indiscutible, envolviendo su oferta con un manto de gracia y nobleza que emanaba de su ser. Los Saiyajines, sobrecogidos por la majestuosidad que emanaba de la líder Uzumaki, se encontraban inmersos en un silencio reverencial, mientras la mujer embarazada entre ellos dirigía su pregunta con una mezcla de súplica y temor. ¿Nos aseguráis que no seremos objeto de daño alguno? La Uzumaki pelirroja, con una gracia que parecía trascender lo terrenal, asintió con suavidad, reforzando sus palabras con una certeza que resonaba en cada rincón del salón. Sí, os lo prometo, afirmó con una elegancia que destilaba confianza y serenidad. Ante la aceptación resignada de los Saiyajines, los Uzumakis les guiaron hacia las orillas del templo, donde se erigía un majestuoso árbol de madera, adornado con el símbolo del remolino, como si de un portento de la naturaleza se tratara. La vista de aquel medio de transporte desconocido dejó boquiabiertos a los guerreros Saiyajines, quienes contemplaban con asombro y fascinación aquella maravilla de la ingeniería Uzumaki. Al subir al barco, Kimi Uzumaki tomó la palabra con una voz melodiosa, pero impregnada de una autoridad que no admitía réplica. Nosotros, los Uzumakis, comenzó con una pausa que infundía solemnidad al ambiente, nosotros no pertenecemos a este lugar que ven ante ustedes. Nuestra verdadera morada, Usushigakure, se encuentra más allá de la niebla que alcanzan a divisar. Sus palabras resonaban con una cadencia que parecía arrastrar al oyente hacia un universo de promesas y esperanzas. Allí, encontrarán refugio y cuidado para sus heridas, así como el amparo necesario para aquellas madres que están a punto de traer nueva vida al mundo. La líder Uzumaki hablaba con la autoridad de quien guía a su pueblo hacia un destino más seguro y prometedor, y sus palabras eran acogidas con reverencia por aquellos que se veían ahora a su protección.
Usuciogakure, envuelta en un velo de misterio y protegida por una niebla densa como la noche, se alzaba como una joya oculta en los confines del océano. El acceso a esta isla independiente era una empresa ardua y reservada únicamente a los Uzumakis, cuyos robustos y exquisitos barcos eran la única vía para traspasar la neblina que velaba su entrada. Además, un intrincado sistema de sellos protectores, erigido por manos expertas, garantizaba la seguridad y privacidad de este reino aislado. El paisaje que se desplegaba ante los ojos de quienes lograban franquear los límites de Usuciogakure era como un cuadro de ensueño. Las casas, de una belleza sin par, se alzaban con orgullo en una arquitectura que evocaba tiempos pasados, recordando a las antiguas construcciones japonesas. El rojo, omnipresente en la paleta cromática, confería una aura de majestuosidad y calidez al entorno, mientras que las calles empedradas, cuidadosamente diseñadas, estaban bordeadas por árboles de sakura que perfumaban el aire con su delicada fragancia. En las callejuelas animadas, la vida fluía con una armonía palpable. Los habitantes, ocupados en sus quehaceres diarios, se mezclaban en un bullicio alegre y acogedor. Puestos de mercado ofrecían sus productos frescos y coloridos, mientras que niños jugaban despreocupados, seguidos de cerca por pequeños zorros que parecían compartir su algarabía. Sin embargo, entre todas las moradas destacaba una en particular, la más alta y espléndida de todas, coronada por el emblema de la tribu Uzumaki. Aquella era la residencia de la familia líder, un símbolo de poder y prestigio que dominaba el horizonte con su imponente presencia. La llegada de los Saiyajines no pasó desapercibida en las calles de Usuciogakure. Tanto los nativos como los forasteros se miraron con asombro y curiosidad, pero la presencia serena y autoritaria de la líder Uzumaki calmó cualquier atisbo de tensión. Con hospitalidad sin igual, se les brindó a los recién llegados el mejor alojamiento y cuidado posible, desde alimentos y medicamentos hasta vestimenta y asistencia en el parto de los nuevos nacimientos. Para los Uzumakis, esto era un acto de rutina, pero para los Saiyajines, era un gesto de generosidad y altruismo que les resultaba completamente ajeno. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años, mientras los Saiyajines se establecían en Usuciogakure, integrándose lentamente en la vida de la isla y descubriendo el verdadero significado de la palabra hogar. Por primera vez en mucho tiempo, los Saiyajines experimentaron una sensación de seguridad que les era desconocida. En lo más profundo de sus corazones, sentían un abrumador remordimiento mezclado con un inmenso agradecimiento hacia los Uzumakis, conscientes de que les debían la vida. Aquellos guerreros, cuya existencia había sido marcada por el conflicto y la destrucción, encontraron en los Uzumakis una nueva perspectiva, una oportunidad de redención y un hogar al que verdaderamente pertenecer. Reunidos en consejo, los pocos Saiyajines que quedaban debatieron sobre su futuro. Todos estaban de acuerdo en una cosa: no querían partir de aquel lugar que ahora consideraban un refugio perfecto. Sin embargo, sabían que no podían simplemente tomarlo por la fuerza. Entonces, surgió una idea audaz, y decidieron plantearla ante Kimi Uzumaki. La líder de los Uzumakis inicialmente se mostró perpleja por la propuesta, pero los Saiyajines explicaron su razonamiento. Reconocían que no tenían medios para devolver el favor que les habían otorgado, así que ofrecían su vida como pago, convirtiéndose en guardianes de los Uzumakis. Se comprometían a proteger y servir a la tribu pelirroja, sabiendo que, a pesar de su poder, los Uzumakis también tenían sus vulnerabilidades, y estaban dispuestos a enfrentar cualquier amenaza en su nombre. Aunque al principio le costó aceptar la idea de que personas ajenas a su tribu se ofrecieran de esa manera, Kimi Uzumaki comprendió la lógica detrás de la propuesta. Tras someterla a consideración ante su asamblea, se llegó a un acuerdo, el Tratado Usuajin. Este tratado establecía que los Saiyajines se convertirían en guardianes de los Uzumakis, ofreciendo protección y servicio a cambio de ser acogidos como ciudadanos de la isla, con acceso a alimentos, educación, salud y todas las comodidades que ello conllevaba. Al principio, la convivencia entre los Saiyajines y los Uzumakis resultó extraña e inusual, con la noción de extraños protegiendo a la tribu pelirroja. Sin embargo, con el paso de los años y las décadas, este nuevo sistema se integró y se volvió parte de la vida cotidiana en Usuciogakure. Los Saiyajines, ahora conocidos como guardianes, eran respetados y admirados por los Uzumakis, quienes reconocían su lealtad y compromiso inquebrantables. Los Saiyajines, ahora integrados plenamente en la vida de Usuciogakure, deambulaban por las calles del pueblo con la naturalidad de quienes pertenecían a él. Aunque considerados aldeanos al igual que los Uzumakis, se distinguían por su entrenamiento y formación, que les confería una destreza y habilidades únicas. Mientras que los Uzumakis asistían a la Real Academia de Usu para recibir una educación integral en técnicas avanzadas de sellado, política, ciencia y jutsus de alto nivel, los Saiyajines se formaban en la Escuela de Estilo de la Tortuga,
donde se instruían en rigurosos entrenamientos físicos, combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas y técnicas de chakra, aunque estas últimas no alcanzaban el mismo nivel de complejidad que las de los Uzumakis. Lo curioso era que ambas instituciones educativas compartían ubicación, lo que permitía una convivencia fluida entre ambas tribus sin preocupaciones ni barreras. Con el paso del tiempo, nuevas adaptaciones y cambios surgieron en Uzushigakure. Hashirama, un renombrado shinobi, se alzaba como la figura más poderosa del mundo, gracias a su habilidad para cazar y encarcelar a las bestias de cola. Bajo su liderazgo, se establecieron países shinobi para facilitar un control político más efectivo. Destacaba especialmente su matrimonio con Mito Uzumaki, miembro de la realeza pelirroja, lo que consolidaba aún más los lazos entre ambas tribus. Sin embargo, la creación de los gobiernos shinobi también trajo consigo nuevas tensiones. La avanzada tecnología en manos de los Uzumakis despertaba el interés de muchos, pero la presencia de los Saiyajines como protectores disuadía cualquier intento de actuar en su contra. La alianza entre ambas tribus se fortalecía cada día más, proporcionándoles una protección mutua que garantizaba la seguridad y estabilidad de Uzushigakure en un mundo cada vez más convulso y peligroso. El paso inexorable del tiempo siguió su curso implacable. Con la partida de Hashirama, el manto del liderazgo recayó en Tobirama, su hermano menor, quien ascendió al puesto de segundo Hokage. Junto a los Uzumakis, los días transcurrían plenos y en relativa paz, aunque como bien sabemos, la paz es efímera y frágil. En la actualidad, en la imponente torre principal de los Uzumakis, dos figuras destacaban en la penumbra de la estancia. Una mujer y un hombre ocupaban el centro de la escena, susurros de conversación llenaban el aire. La mujer, claramente identificada como una Uzumaki, irradiaba una presencia serena pero cargada de preocupación. Su cabello, del color de la sangre, caía en ondas delicadas sobre sus hombros, enmarcando unos ojos lilas llenos de determinación. Ataviada con un kimono blanco y negro, su elegancia era tan imponente como su porte. Sentada con gracia, su atención estaba centrada en un pergamino desplegado frente a ella, mientras sus pensamientos navegaban por territorios sombríos. Veo que mis temores no eran infundados, murmuró con voz calma pero firme, dirigiéndose al hombre a su lado. Bardock, ¿acaso posees algún consejo que pudiera iluminar este turbio panorama? Yo, あの方と離れて寂しいと感じていた。